Información nacional en una rica y breve entrevista. Con nosotros esta mañana el diputado Juan Valiente del Departamento de la Libertad, ese que usted ubicó desde la campaña recién pasada como un político menos. Vamos a preguntarle si ha sido así. Por ahí escuché un comentario que también se lo voy a hacer llegar, pero quiero saludar a nuestros auspiciantes en el Expreso de la Mañana, Nidia. Juan Valdés Café, Lápices Vic, BK Airlines y Golan, estamos en el Expreso de la Mañana. Juan, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Platicábamos antes de entrar al aire, yo le decía que esperaba que la plenaria llegara a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, pero no, ¿verdad? Cerraron temprano la primera plenaria del año. Cerramos temprano, como a las 4:30 de la tarde. Y bueno, lo único que podía haber alterado la agenda de la plenaria es la discusión presupuestaria. Sí, pero la mala práctica que se tiene en la Asamblea de introducir temas tan grandes como el del presupuesto 2017 a última hora, sin discusión adecuada en junta directiva, sin que se haya visto en la comisión. Entonces yo sí creo... Pero con algo más de gravedad, no había dictamen. No había Entonces dictamen todavía. Eso siempre es requisito, ¿no? En este caso concreto sí, porque ya la propuesta del presupuesto ya entró a discusión de la comisión, entonces para que regrese de la comisión al pleno tiene que haber un dictamen de la comisión. Bueno, y sorpresas tempraneras, porque escuchábamos conferencias de prensa primero del partido, primero de la Gran Alianza Nacional, que se planteaba una especie de división en la votación, Juan. Bueno, sí, salió el presidente del partido Gana diciendo que estaban listos para votar por el presupuesto, así como está, por la propuesta, así como está. Con un ajuste que ellos decían sobre, por ejemplo, $2,000 como techo máximo para poder aprobar el escalafón de salud, ¿no? A mí me pareció que las declaraciones fueron más allá de eso, pero rápidamente salió el presidente de la Asamblea, que también es un líder importantísimo de Gana, diciendo que había 8 de ellos que no estaban listos para dar los votos, precisamente porque esperaban que hubiera modificaciones al presupuesto. Aguas extrañas en la Gran Alianza Nacional. Sí, y bueno, también hubo declaraciones del PCN, del PDC. Que ellos básicamente se apegan a las peticiones también que tiene el Partido Arena respecto a varios rubros que están insolventes dentro de la propuesta presupuestaria del gobierno. Sí, así es, se apegan bastante porque lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley en varios temas que han quedado fuera del presupuesto. Lo que es un poco risible o triste es que a pesar que las propuestas de Arena están alineadas a las propuestas del otro partido, cuando el presidente de la República se refiere a las sugerencias que ha recibido de partidos políticos, pues graciosamente ni siquiera menciona al partido Arena, cuando sin los votos de Arena este gobierno y este presupuesto no va a llegar ni a junio, porque necesita préstamos no solo para limpiar la famosa tarjeta de crédito, sino para enfrentar el déficit del presupuesto del año. Hay varios préstamos pendientes, ¿no? Además, hay una cola como de 500 millones de préstamos pendientes que habría que decidir cuáles se autorizan en el marco de la ley de responsabilidad fiscal y de las prioridades del país. Ahí tenemos los 30 millones para Ciudad Mujer, tenemos 17 millones para complementar el proyecto de renovación de la planta transformadora de Las Pavas, tenemos 115 millones para caminos, que también en una argucia política indebida el FMLN ha querido vincular a Fomilenio 2 cuando ya Fomilenio 2 nos informó que ese préstamo no tiene nada que ver con el proyecto Fomilenio 2. Entonces realmente la política a veces no se hace como se debe. Juan, esa es una constante dentro de las declaraciones que usted tiene, y yo decía cuando hace unos minutos presenté la posibilidad de que nos iba a acompañar, de una entrevista que hizo con el periódico electrónico El Faro. Hace unos minutos me preguntó que qué estaba haciendo yo con el teléfono ya, y es que estamos transmitiendo vía Facebook Live, así es que si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, puede hacerla a través de esa vía. Nosotros le damos lectura con el diputado Valiente. Esa entrevista con El Faro, Juan, no sé si ha traído algún problema, porque las declaraciones son bastante fuertes, viniendo de alguien que siempre ha tenido bastante franqueza para plantear los asuntos internos. El encabezado solo de El Faro
decía, a Arena le ha faltado coherencia en este proceso de transformación. Pero dentro de la entrevista, yendo ya al tema interno, noto en Juan quizá alguna especie de, no sé si es inconformidad o demasiada expectativa alrededor de la transformación que está teniendo el Partido Arena, Juan. Bueno, lo que hay que ver es lo que dicen las encuestas. Tú tienes ahí los resultados de la encuesta de la UCA, donde dicen que en lugar de estar arriba del partido de gobierno, en un gobierno que quizás ha sido el más desastroso que ha tenido el país en los últimos años, estamos abajo. Y tener un gobierno desastroso, como usted lo plantea, sería cuestión de tenerla fácil para una Por oposición. eso, entonces, ¿no? Algo está pasando, algo nos están diciendo los ciudadanos, algo tenemos que tomar en cuenta para cambiar. Entonces, precisamente... ¿Algo o alguien? No, algo de los temas que tenemos que enfocar en la estrategia política tiene que cambiar en el partido. Yo creo que las reflexiones fueron unas reflexiones de cierre de año. Estaba con Gabriel de alguna manera... Gabriel Labrador, el periodista Gabriel Labrador, haciendo una especie de evaluación de año y medio de ser diputado, cerrando el año 2016, ya a mitad del periodo de mi nombramiento, de mi elección como diputado por los ciudadanos, y entonces me pareció oportuno tratar de hacer una reflexión honesta sobre dónde estábamos, y a veces, como dicen, para que apriete la cuña tiene que ser del mismo palo. Esa es una de las preguntas que le tengo que hacer, porque obviamente ha sido un poco más tolerante, digamos, en estas transformaciones políticas que ha tenido el Partido Arena. La crítica, los cuestionamientos, los llamados de atención, creo que se han escuchado más en los últimos años. Pero estas declaraciones debe de poner a pensar al más de alguno sobre lo que repite el FMLN constantemente, una división dentro del Partido Arena, Juan. Yo no creo que sea división, bueno, si tú lees la entrevista, yo personalmente creo que fue una entrevista bastante optimista sobre el proceso de transformación que ha llevado el partido. De hecho, incluía una reflexión desde que inició con el quinto Congreso Nacionalista todo el proceso de transformación interna, y mencionaba que obviamente en un proceso de cambio pues no todo es lineal y hacia adelante, siempre existen atajos, siempre existen retrocesos y el proceso es dinámico. Sin embargo, yo creo que se ha avanzado, y bueno, el hecho que esté yo representando a Arena en la Asamblea Legislativa es una muestra evidente de lo que se ha avanzado, porque yo en julio del 2014, el 5 de julio del 2014, que llegué a la sede departamental de Arena, el Departamento de la Libertad, ahí en Santa Tecla, pues yo nunca me había acercado a un partido político. Tampoco era que tan optimista el momento, ¿no? De si voy a quedar. Bueno, no sabía si iba a quedar o no iba a quedar, y de hecho a duras penas quedé en las primarias internas. Si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, para lograr ser candidato, éramos como 8 precandidatos, logré entrar por como 15 votos. Entonces realmente no fue que hubiera un nivel de apertura inmenso. Sin embargo, los ciudadanos me pusieron en segundo lugar en el Departamento de la Libertad. Bueno, hablando de esas declaraciones, porque dice, ¿cómo se llama? Hay que ver la entrevista. Hay una parte en la que plantea, dice, lo que está generando ruidos hacia afuera no son estas diferencias. Se refiere a las votaciones, por ejemplo, por los 550 millones de dólares, sino a las prácticas políticas, y esto me llama poderosamente la atención, a las que nos hemos ido acomodando con los años y han ido llevando a la política nacional a una cultura de privilegios y beneficios que yo he calificado indigna para servidores públicos. Pero también ahí dentro de eso hay una reflexión que va girada en torno a prácticas acomodadas también por parte de algunos funcionarios del Partido Arena dentro de la Asamblea Legislativa, Juan. Es que mira, yo creo que a cualquiera le puede pasar, y normalmente con el paso de los años a todos nos termina pasando, y por eso es tan importante saber llegar y saber retirarse, porque llega un momento en que uno lo que iba a dar ya lo dio, y lo que iba a innovar ya lo hizo, y lo que iba a aportar ya lo aportó, y después de eso pues probablemente debe dejar espacio para que otros entren. Entonces, yo digo... Puedo leer que en la Asamblea hay varios que no han dejado espacios. Bueno. No, lo que yo estoy diciendo es
porque yo creo que hay que recuperar el espíritu con el cual uno inicia su carrera política. Y hay que recordar que lo que tenemos es una misión delegada por nuestros compatriotas para luchar por el bien común. Ahora, obviamente, con ahorita la discusión, por ejemplo, con el seguro médico de salud, normalmente es, y por eso digo que está mal enfocada, es si yo creo que un empleado legislativo tiene derecho o no tiene derecho a esa prestación. Y yo les digo, mire, pero es que esa no es la pregunta. La pregunta es si como país podemos dedicar 50 millones de los impuestos en instituciones como la Corte Suprema de Justicia, las que dicen que el autónomas, seguro incluso es hasta peor que el de la Asamblea Legislativa, las autónomas, por ahí salen unos ministerios, aunque el secretario técnico Lorenzana dice que no, ningún ministerio tiene seguro, pero en el listado aparecen. Entonces, si nosotros... el de lógica sería el del Ministerio de Seguridad, pero por el trabajo que se tiene. Eso podría ser, pero la pregunta debe ser si como país debemos dedicar 50 millones a esos seguros privados de salud que benefician a unas decenas de miles de personas, cuando tenemos a 6 millones de salvadoreños condenados a un sistema de salud público que a veces ni medicinas tiene. Aunque Entonces, he oído diputados del Partido Arena que en algún momento han dicho y se han plegado a algún tipo de discurso que se maneja en general en la Asamblea, que es un derecho ganado de los trabajadores. Sí, por eso es lo que propuse junto con otros diputados, el diputado Mauricio Vargas y el diputado David Reyes, fue que hiciéramos una ley temporal, que pusiéramos una moratoria de 5 años sobre cierto tipo de gastos para evitar esas demandas de inconstitucionalidad. Yo estoy seguro que el argumento, que el derecho de la mayoría de los salvadoreños puede por un tiempo prudencial poner en pausa los derechos que han adquirido otros salvadoreños, yo creo que ese argumento puede contar con el beneplácito de la Corte Suprema de Justicia y no hallar inconstitucional o ilegal esa ley especial de presupuesto que prohibiría no solo el tipo de seguros, sino prestaciones como vehículos, como celulares, limitaría los gastos del Estado en publicidad, en servicios de alimentación. Y otro rubro que también ha tenido algunas críticas por parte suya, que es los viajes al exterior. Mira, estamos en una época, en una era, donde las comunicaciones han cambiado la vida. Y entonces cuando uno dice, recientemente, pagado con fondos de la cooperación alemana, miembros de la Comisión Financiera fueron a México a conocer el sistema de supervisión y regulación de cooperativas de ahorro y crédito en México. Ahora, puede haber sido un viaje interesantísimo, de mucho trabajo, no turismo legislativo, o sea que desde el punto de vista, digamos, ético, técnico, hay una discusión en la debe ser bueno. Bueno, lo que yo digo es, todo eso que fueron a hacer, seguramente lo puedo hacer de igual manera. Si yo me pongo a investigar en internet, si dedico tiempo de estudio, si encuentro los documentos. En esta época hay muchas cosas que se pueden lograr sin viajar, especialmente cuando se trata de estudiar temas de estudio, temas jurídicos, temas legislativos. Este tipo de posiciones respecto al seguro, respecto a los viajes, principalmente respecto a esa propuesta de reforma que se hizo la semana anterior de disminuir, la posibilidad de disminuir a 50 diputados en función en la Asamblea Legislativa, siempre genera a nivel interno en Arena algún tipo de oposición. Y pregunto esto porque dentro de la entrevista igual que he citado hay una declaración que es: el partido está haciendo la transición a descubrirse en sus estatutos los fundamentos de un partido genuinamente liberal, y esa transición obviamente genera diferencias con sectores más conservadores. Este tipo de posiciones, Juan, no solo suyas, sino que comparten varios diputados dentro del partido, ¿encuentran ese tipo de posición en sectores conservadores? Obviamente hay opiniones diversas, pero esa es precisamente la riqueza del partido Arena, un partido que permite la diversidad. Yo lo que creo que nos ha pasado, y por eso es que me pareció oportuno mencionarlo en diciembre del año pasado, aunque la entrevista la publicó El Faro hasta los primeros días de este año, y me pareció oportuno decir,
está bien tener diversidad, está bien mantener diversidad, pero llega un momento en que el partido debe tomar una decisión como partido de cuál es la estrategia con la cual debe enfrentar a un gobierno como este del FMLN. Entonces yo creo que, bueno, ya he estado aprendiendo en año y medio, he estado conociendo cómo funcionan las cosas y sí me parece que ha llegado el momento en que no podemos esperar más, no podemos mantener las decisiones en el limbo precisamente para no incomodar a alguno que al que le parece que el vehículo que le dan de la Asamblea Legislativa es su vehículo. Y hay quienes pensamos que el mensaje que le tenemos que dar a los ciudadanos es que nosotros estamos dispuestos a dar el ejemplo en la línea de los sacrificios que un funcionario que quiere convertirse en un genuino servidor público deba hacer para trabajar por los ciudadanos, por el interés de los ciudadanos. Ese también es uno de los apartados, ¿no? El uso de los recursos públicos por parte de los funcionarios del Estado. Enero se plantea dentro de sus declaraciones como un mes de transformación para el Partido Arena, o de revisión, un mes importante para no sé, coincidir menos, bueno, y tener menos yo creo que ¿no? hay un proceso interno que va decantando y que va requiriendo que el partido llegue a tomar decisiones y posiciones claras en ciertos temas. Yo les digo, por supuesto, yo no espero ganar todas las batallas en el partido, y puede ser que el partido al final decida que es ético que los funcionarios públicos disfruten de un seguro privado de salud al que prácticamente ningún salvadoreño puede tener acceso por las características que tiene. Solo lea el comunicado de la Asociación de Compañías Aseguradoras del día de ayer. Pero, bueno, aunque pierda esa batalla, bueno, yo no voy a ir en ese seguro. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de por lo menos decirle a los ciudadanos realmente en qué creemos y qué estamos dispuestos a hacer para ganarnos nuevamente su confianza y para que ellos vuelvan a tener esperanza que a través de Arena el país puede cambiar para convertirse en un país de primera para todos y no seguir siendo un país donde solo algunos se benefician. Bueno, con Juan he violado un acuerdo que teníamos de soltarlo un poco antes, le habíamos platicado que iba... No, tranquilo. Entonces vamos a tenerlo para hablar con mucho más calma sobre algunas cosas que siguen pasando en la Asamblea Legislativa, pero también para hablar del tema económico, porque he estado muy metido en estas negociaciones por un pacto fiscal necesario para el país. Solo un par de preguntas antes de soltarle, Juan. ¿Está teniendo la posición correcta la dirigencia del Partido Arena al someterse a una pausa dentro del debate, dentro del diálogo? ¿Está teniendo la dirigencia la línea correcta de actuación como partido de oposición? Yo creo que es evidente la frustración que genera el estar negociando con buena voluntad, llegar a acuerdos y que estos acuerdos no se cumplan. Y es más, que encuentres esa división de discurso entre, digamos, los funcionarios del Ejecutivo y los representantes políticos del partido de gobierno. De hecho, en diciembre incluso tratamos de reactivar, de entender por qué se había estancado el proceso de diálogo, porque ya al 31 de diciembre teníamos prácticamente 6 semanas de 9 reuniones, por ejemplo, en la mesa económica. Y sin embargo llegó un momento en que en la misma Casa Presidencial nos dijeron, miren, ¿saben qué? Mejor vayan a hablar con Lorena Peña y con Norma Guevara y con Medardo para ver. Es un poco absurdo que realmente se negocie con el presidente de la República, se obtengan acuerdos y que para su cumplimiento, o sea, no lo puede hacer él si no tenga que ir a ver qué dice la gente del partido. Entonces nosotros creemos que ha sido importante. ¿No será intencional más allá de la división no sé, de mandos? Pero nos pareció que era importante dar una señal de aviso donde decíamos, miren, nosotros no vamos a poner al pueblo salvadoreño, crearle esperanza al pueblo salvadoreño de mejoras en la gestión tan caótica que ha tenido este gobierno, si ni siquiera cumplen con su palabra. Y entonces, bueno, el día de ayer, aunque no nos mencionó el presidente, ya dio una señal de apertura en el sentido de modificar el presupuesto 2017. Luego del comunicado de PCN y PDC, ¿no? Sí, luego, bueno, cuando llegaron a la conclusión que ningún partido de oposición iba a dar los votos por un presupuesto que tenía las fallas como tiene el que ellos han propuesto. Entonces, cuando se convencieron
que no iban a poder aislar a Arena porque no era un tema de politiquería barata, sino que era un tema técnico. Entonces decidieron dar marcha atrás y entonces ahora hay una apertura para modificar el presupuesto, algo que decían que no se podía hacer, que era inconstitucional, que a quién se le ocurría, que qué tontería. Bueno, ahora finalmente han aceptado que se modifique el presupuesto 2017 y probablemente la semana entrante podríamos aprobar ese presupuesto. Probablemente, porque todavía en estas cuestiones políticas, pues... No, por ejemplo está lo del escalafón, ¿verdad? Nosotros creemos que el gobierno tiene que cumplir con la ley. Ahorita dicen que están construyendo la propuesta para darle el escalafón hasta los que ganan $2,000. Sin embargo, no han presentado la propuesta de modificación de la ley para que el escalafón que deba pagarse sea así. Juan, yo estoy también con tiempo corto. No quiero dejar de preguntarle algo que, por ejemplo, vi cuestionarle al jefe de fracción del partido Gana, al diputado Guadalupe Vázquez, en una entrevista de opinión, cuando se le preguntó precisamente por esta propuesta de disminuir a 50 diputados los 84 actuales. Decía, no, son propuestas que no tienen fundamento, que están contra la Constitución, y hacía otra argumentación, y decía, son propuestas que andan haciendo algunos que dicen que son un político menos, pero que tienen las mismas costumbres. Y Juan adoptó ese eslogan de campaña, un político menos. ¿Es Juan un político menos a año y medio de gestión legislativa? Bueno, yo esperaría que sí, los ciudadanos van a tener la última palabra. Y yo creo que a pesar de ser un poco, no únicamente, porque yo creo que hay varios diputados que están haciendo la diferencia o tratando de hacer la diferencia, yo sí creo que a año y medio de haber iniciado esta legislatura hay cambios importantes. Si no hubiéramos llevado todo este debate, incluso el mismo presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, no hubiera tomado la decisión de suspender los servicios de alimentación. Y obviamente de alguna manera sí me entristece que el liderazgo en los temas de ahorro y austeridad lo esté ganando el presidente Gallegos, cuando son temas que en Arena que hemos puesto en la palestra. Y precisamente porque no hemos logrado tomar las decisiones y acordar cuál es la posición del partido, no hemos podido tener... Sí, es una especie de mea culpa. Pero el debate está. Los ciudadanos cada vez más conscientes. Vaya, por ejemplo, se habla mucho del gasto de la Asamblea, pero ha sido precisamente en esta legislatura que logramos saber que son 2,000 los empleados de la Asamblea Legislativa. Conocimos los asesores también por una pelea personal suya. Una pelea que yo di en contra de Lorena Peña, que no quería dar la información. Conocimos que el gasto en seguros privados de salud es de 50 millones. Antes no se conocía. ¿Y por qué se conoció? Porque levantamos el tema y logramos recabar la información y ahora tenemos información que antes no teníamos. Yo creo que son pequeñas batallas que se han ganado, que están cambiando el escenario político y ojalá que logren definir una nueva línea de cómo hacer política en el país. Juan, le agradezco la visita esta mañana, nos esperó por un momento, hemos hecho un poquito de una conversación corta con el compromiso que más adelante platicamos a profundidad sobre el político menos. Bueno, con gusto. A ver, con gusto. Muchas gracias. Avanza más y suerte. Sabemos que se viene una semana también de mucho trabajo porque sigue pendiente el tema del presupuesto. Bueno, sí, en medio de la semana de celebración de los acuerdos de paz, entonces iba a ser una semana un poco complicada, con muchas actividades. Pero bueno, para eso estamos. Adelantado, feliz Día de la Paz, Juan, y que muy pocos nos decimos feliz Día de la Paz y se conmemora eso, ¿no? Sí, por supuesto. El 16 es el Día de la Paz. Firmamos cerrar ese capítulo oscuro y triste de la historia. Gracias, Juan, nuevamente. Bueno, buenos días. Mucho gusto por haber estado aquí. Bueno, y también agradecemos a nuestros patrocinadores. Ustedes saben que siempre es para bien poder platicar con ustedes. Gracias a Juan Valdés Café, Lápices Vic, Beca Airlines y Golana. Gracias, Juan. Solo déjame parar ahí la transmisión en vivo.